Hola, buenos días a todos. Soy Georgina Barkin y hoy quiero hablar de un tema que seguramente sea muy atractivo para todos, porque en algún momento de nuestra vida habremos pasado por este proceso. Hoy quiero hablar de currículums con impacto y un impacto garantizado. ¿Y por qué digo garantizado? Bueno, mira, no es que tengas que poner los iconos de este color o que el currículum tenga que ser de solamente una sola página, como hemos venido escuchando. Yo utilizo otra metodología que hasta ahora no he compartido en abierto, pero que tengo el gusto de compartir ahora. Sé que es un momento para muchos complicado, algunos estaréis pensando en proyectos nuevos, algunas otras personas estaréis queriendo moveros de donde estáis y algunas otras personas simplemente estáis en búsqueda de trabajo. Bueno, voy a compartir el PowerPoint con todos vosotros y os iré explicando paso a paso. Es fácil, pero no sencillo. De hecho, es un proceso transformacional. Ya lo iréis viendo, pero personas que han pasado por mis manos en sesiones de coaching, por ejemplo, a veces me han dicho, oye, Georgina, es que esto es una pesadilla. Me han llegado a decir hasta que me odian por ello. Pero una vez que ven la luz al final del túnel, sienten que han crecido y hasta la energía de cómo hablan les cambia. Y eso es lo que quiero compartir con todos vosotros hoy. Bueno, entonces, currículums con impacto garantizado. Para los que no me conozcáis, soy Georgina Barkin Rochford, tengo 3 nacionalidades, mexicana, norteamericana y española, y más de 17.000 horas formando altos ejecutivos y a personas dentro de programas de másters y también en universidades. Mi gran pasión, la comunicación con las personas, el cambio y la gestión del cambio. Hoy hablaremos de ciertos antecedentes que tienen que ver con cómo generar un currículum. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué creencias debemos trascender? Una advertencia importante, la metodología de no sé y cómo aplicarlo y un ejemplo específico. El ejemplo va a ser mi ejemplo, pero también os proporcionaré con ejemplos de otras personas. Bueno, pues históricamente y hasta recientemente, por lo menos en España, las carreras eran lineales. ¿Eso qué quería decir? Bueno, tú crecías, empezabas a trabajar y de repente pues te quedabas en la misma empresa durante toda tu vida. Y era la empresa y tu jefe el que decidía si tú ibas a progresar y con qué rapidez ibas a progresar. Llegabas a cierta edad y de repente, cierta edad siendo más o menos 45 años, y a partir de ahí te agarrabas a la silla, habías llegado ya al estatus al que pudieras llegar y era simplemente un momento para seguir trabajando, pero con mucha más pausa y esperar hasta que te retiraras, poco más o menos. Pero las cosas están cambiando y las carreras profesionales ahora podemos hacerlas a la carta. Es decir, hay muchas personas que están en transición, que tienen en torno a 45 o 50 años, o personas que ya tienen 55 años y que por lo que sea han perdido el trabajo y tienen la creencia de que es difícil volver a entrar en el trabajo y, peor aún, cambiarte de sector o cambiarte de profesión. Para las personas jóvenes también tienen la creencia de que debido a cómo está el mercado va a ser muy difícil. Y evidentemente va a ser muy difícil si no te distingues de forma clara. Entonces, el impacto de un buen currículum es que vas a tener una marca personal sólida, que no tiene incongruencias. Es decir, no leo algo que hay en el papel y cuando te veo entrando por la puerta, resulta que estoy recibiendo a una persona totalmente distinta, sino que queda muy claramente plasmado quién eres y cómo actúas. Y lo mejor de todo, sin que necesariamente lo digas tú. También funciona para cribar a potenciales empleadores. ¿Y a qué me refiero
refiero con esto? Hay muchas personas que piensan que cualquier trabajo es un buen trabajo. Bueno, déjame decirte, si tú tienes una marca personal sólida, hay empleos que no te van a ser interesantes, pero es que aunque no tengas una marca personal sólida, puede que a ti te ofrezcan un trabajo que no esté en línea con tus capacidades, con tus valores, con tu forma de ser, y lo único que va a pasar es que a lo largo del tiempo vas a sufrir. Tu calidad va a mermar y tu motivación va a desaparecer. Con lo cual, si yo puedo cribar a mis potenciales empleadores y que solamente me llamen a entrevistas personas o empresas que realmente estén alineadas conmigo, el éxito va a ser mucho mayor, sobre todo a largo plazo. Un buen currículum te abre oportunidades. Hay personas que me dicen, Georgina, es que yo quiero abrirme a todos los campos, entonces en mi currículum pongo que hago de todo. Y ya sabemos ese dicho de que el que mucho abarca, poco aprieta. Pero hay maneras en las que yo puedo diseñar mi currículum para que se vean todas esas capacidades que además son transversales y que se pueden utilizar en varias industrias o en varios sectores. Bueno, creencias que debo trascender, mi edad. Yo me topo con muchísimas personas que piensan que la edad es una limitación, ya sea porque son muy jóvenes o porque son mayores. Déjenme decirles que a mí hace pues como 10 años que nadie me pregunta qué edad tengo. Y es interesante porque recuerdo que el año pasado alguien me preguntó que qué edad tenía y como llevaba tanto tiempo sin decirle a nadie qué edad tenía, me quedé pensativa. Yo nací a finales de un año y por lo tanto la edad se calcula un poquito diferente, ¿no? Si naces en noviembre, pues es de noviembre a noviembre, pero yo nací en el 71. Entonces, en realidad no es que haya tenido todo el año 71. Luego, como soy de letras y no de mates o de ciencias, a veces dudo si tengo un año más, un año menos. Pero con esto, ¿qué os quiero decir? La edad no es un problema, la actitud sí lo es. Ok, tienen creencias de la transición profesional. Por ejemplo, estamos en momento de crisis, no es un momento para una transición profesional. O mezclamos la edad y la transición. Yo ya estoy muy mayor para poder transicionar hacia otro campo. Tenemos creencias culturales que están vinculadas al aspecto relacional y estas creencias culturales en realidad nos están limitando. ¿A qué me refiero con eso? En España y en muchos países relacionales hay la creencia de que uno no debe hablar bien de sí mismo. Yo muchísimas veces, en muchísimas formaciones, hago un ejercicio en el que le pido a las personas que hagan una lista de 20 cualidades que tienen y de repente se oye un silencio tremendo. Y es como si les hubiera pedido su peor pesadilla. Y hay hasta quien se atreve a decirme, Georgina, ¿20 cualidades? A lo que les respondo, bueno, como no me des 20, te pido 50. ¿Vale? Es una creencia de que yo no me puedo fijar en las cosas buenas que hago. Muchísimas veces y en muchísimas familias y colegios no se educa a los niños a ver todo lo bueno que tienen. Y he aquí un pequeño problema. Si resulta que yo no reflexiono ocasionalmente, aunque sea, acerca de mis cosas positivas, de mis cualidades, entonces va a ser muy difícil que las ponga en valor. Voy a estar esperando a que sea otra persona la que lo haga. Y hay una cosa, saber cuáles son tus cualidades y decirlas en alto no es un tema de orgullo o de soberbia. Si estamos hablando de edad, por ejemplo, yo tengo 3 nacionalidades, soy bilingüe y tengo 17.000 horas de experiencia impartiendo formación. Estos son datos. Ahora, los adjetivos que tú le pongas a esos datos es cosa tuya, no mía. Bueno, hablaremos un poquito más acerca de esto en breve.
Hay creencias sobre si el currículum debe ser muy corto, muy largo, no debe ser más de una página. Varias veces me he encontrado con personas que cuando ven mi currículum me dicen, ay Georgina, pero yo pensé que solamente se podía hacer una. Vemos que esta es una creencia, porque no es una cuestión de que sea una página o 5 páginas. Es cuestión de que tu currículum sea atractivo para la persona que lo está leyendo. Recuerda que los directores de recursos humanos están recibiendo currículums de montones en montones. Cuando yo estaba en una empresa a cargo de contratar a personas, recuerdo recibir más de 100 currículums. De esos 100, más o menos el 10% cumplía con algunos de los puntos que yo requería. Y de esos 10, si entrevistaba a 2, a veces ninguna de las personas era la persona que yo necesitaba o a veces solamente una. Y luego había que casar los tiempos, sus expectativas, mis expectativas, y todo eso es un proceso muy largo. La perspectiva que yo os proporciono hacia cómo hacer un currículum es para poder ahorrarle tiempo a la persona de recursos humanos que tenga una clarísima idea de quién eres y ahorrarte a ti también tiempo. Porque imagínate, de esas 10 personas, si yo de repente entrevistaba a 10 personas, todas venían con mucha ilusión para tener un trabajo. De esas 10, igual 2 más o menos cumplían y a veces ninguno de ellos. Pues imagínate todo el tiempo que yo perdía, imagínate todas las ilusiones y la autoestima que podían estar perdiendo esas personas. Luego, no es un tema de si el currículum es muy largo o es muy corto, pero el enfoque que tiene. Otra de las grandes creencias es, no es buen momento, no es buen momento porque hay una crisis tremenda. Bueno, digo que es una creencia porque a mí las más grandes oportunidades me han venido en momentos de crisis. Y no solamente a mí, hay personas de mi entorno que en momentos de crisis de pronto han encontrado cosas que eran la joya de la corona, para ellos, es decir. Entonces, bueno, empecemos a pensar en todas las creencias limitantes que quizás estén impidiendo que nosotros podamos seguir nuestro camino de forma efectiva y fuerte. Advertencia. Este tipo de currículum, poder realizarlo es un proceso de transformación personal profundo. Quiero decir, hay que mirar mucho hacia adentro, hay que mirar toda la parte positiva que tenemos. Hay personas que no están acostumbradas a ello. Hay personas que se frustran porque, aún sabiendo cuáles son sus cualidades, no encuentran la forma de plasmarlo. Por eso quiero daros una metodología. Y esta metodología, como bien apunté antes, no tiene que ver con aplaudirse a uno mismo o exagerar o mentir. Todo lo contrario, señores. Veréis. La metodología se llama No sé. En fin, no muy acertado el nombre. ¿Y qué quiere decir no sé? No sé quiere decir, es la estructura que va a seguir el parrafito que vas a poner al inicio de tu currículum. Primera creencia que hay que sobrepasar. Yo no escribo una carta de presentación, yo escribo el no sé al empezar mi currículum y es un párrafo grande. Ese párrafo, en mi caso es grande, bueno, grande, sí, grandecito. Ese párrafo es el que va a determinar si la persona que lo lee está interesado o no en mí. Ya explicaré un poquito más acerca de esto. Entonces, ¿qué quiere decir no sé? La estructura de ese parrafito es la siguiente. N de necesidades. ¿Qué necesidades le cubro yo a la empresa? ¿Qué obtiene la empresa cuando cubre esa necesidad? La letra N es de qué necesidades cubro a la empresa. La O es qué obtiene la empresa cuando cubre esa necesidad.
Luego están la S y la E, que tienen que ver contigo. ¿Qué solución técnica ofreces tú y qué evidencia de que esa solución técnica es la mejor? Y os voy a explicar por qué esta metodología funciona. En el 99,9999% de los currículums que me he leído, y os puedo garantizar que son más de 1000 currículums, es que no sabría ni contarlos, pues yo diría que hasta más de 2000 currículums, ¿vale? Casi todos, el 99,999% de las personas, empiezan, si es que tienen un parrafito inicial, diciendo: tengo 15 años de experiencia, he trabajado en el sector de... ¿Vale? Recuerda, el director de recursos humanos o la persona que esté cribando los currículums está recibiendo 500 currículums. Y la persona de recursos humanos que está cribando tu currículum lo que tiene es un problema. El problema es que necesita cubrir una plaza. Además, seguramente, dependiendo del puesto que sea, hasta tiene presión del director de otro departamento para que la persona que encuentre sea rápido, buena, bonita, barata y de todo. Entonces, cuando tú escribes un currículum en el que empiezas, tengo 15 años de experiencia utilizando tales programas informáticos de no sé qué y no sé cuántos, y los 500 currículums empiezan igual, realmente soy yo la que tiene que unir los puntos acerca de si me sirves o no me sirves. Y si luego además en tu experiencia tienes cosas que son muy distintas la una de la otra, voy a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor para unir esos puntos y entender qué capacidades tienes. Ahora, si tú me dices qué necesidades cubres tú en una empresa y qué voy a obtener yo cuando yo cubra esa necesidad, o si das en el clavo, voy a querer escuchar en gran profundidad todo lo que me tengas que decir, ¿vale? Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplito. Imagínate que una persona, un director de recursos humanos, está buscando a un contable. ¿Realmente está buscando un contable o un director financiero? No, señor. La necesidad que puede tener la empresa es la necesidad de tener información a tiempo veraz, específica y muy precisa para una toma de decisiones estratégica rápida. Eso es lo que necesita la empresa. Y lo que quiere obtener con ello es ventaja competitiva, que pueda realizar ajustes y cambios rápidos, que pueda predecir problemas y que pueda sentirse con la confianza de que no va a venir Hacienda o que si vienen con una inspección, todo va a estar bien. ¿Veis cómo cambia la historia? Entonces, si yo digo, la necesidad que cubro en las empresas es la de que puedan tomar decisiones estratégicas firmes y rápidas en base a informes financieros, tal cual, no sé qué, y lo que va a obtener la empresa es ventaja competitiva porque va a poder hacer esto, esto y lo otro. Y yo soy una persona con 15 años de experiencia que además tiene experiencia en 3 países y además trabajo con este tipo de programas y con con una cartera de X millones, anda, pues igual ya me suscitas la suficiente curiosidad como para que yo me lea todo el resto de tu currículum a pies juntillas. ¿Me explico? Vale. Entonces, quedamos, el no se refiere a la empresa. ¿Qué necesidad le cubres a la empresa? Tiene la empresa cuando cubre esa necesidad. Una cosa que te puede ayudar a pensar en el no es cuál es el problema que quieren solucionar cuando te contratan a ti. Y luego, ¿qué obtienen cuando cubren esa necesidad? Esa sería la parte del no. Y empiezas el párrafo con el no. Luego, con el sí.
que es la parte que habla de ti. Y para poder rellenar esta parte, esta ya estamos más acostumbrada a hablar de nuestros años de experiencia y eso. Pero piensa técnicamente qué haces y cómo lo haces, qué te diferencia de los demás. Pues un ejemplo que os puedo dar, cuando yo empecé con coaching, pues yo no sé cuántos coaches hay en España, pero un montón debe haber. Y además los hay de todos los tipos, para todas las cosas, que te venden cosas grandes, te venden cosas pequeñas, pero ¿por qué yo en lugar de otra persona? ¿Vale? ¿Cómo lo hago yo que es diferente y que aporta valor? Dame cifras y números, porque eso va a ayudar muchísimo. Bueno, entonces, un ejemplo. Quiero que os toméis un momento en leer esta parte. Me quedaré en silencio para que lo podáis leer. Un minuto. Ahora os daré otros 30 segundos para que os leáis la otra parte, el C. Bueno, ok, en algunas partes de este resumen las he dejado en rojo para que os llamaran la atención. Entonces, si después de haber leído esto yo os preguntara a vosotros qué os llama la atención, seguramente habréis escogido algunas de las mismas frases que yo he puesto en rojo. Y si ahora te pregunto, ponle adjetivos a esta persona, ¿cómo es esta persona sin conocerla? Puede haber dos versiones. Puede haber la versión de que me digáis, pues es profesional, tiene un nivel educativo, se esfuerza, es una persona comprometida, apasionada con su trabajo, ella adaptable, es multicultural, ¿vale? O puede que haya la otra opción, que después de leer esto digas, pues menuda persona tan altanera, desde luego se nota que se quiere muchísimo a sí misma. ¡Uf, qué horror! Bueno, pues si tú eres de las personas as en la que has puesto los adjetivos de profesional, exigente, adaptable, y de repente te das cuenta de que yo puedo resolver parte de tu problema y me llamas para una entrevista, tú vas a intentar comprobar que tienes razón. Es decir, que yo soy flexible, multicultural, no sé qué, no sé cuánto. El tono de esa entrevista va a ser muy positivo. Y además, cuando tú te leas eso y pongas esos adjetivos, todo lo demás que leas en el currículum lo vas a leer con el mismísimo cariño. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta tener razón. Y tú has puesto esos adjetivos en tu cabeza, vas a querer comprobar que llevas razón. Ahora, si eres como la persona B en la que piensas, esta persona es súper altanera, qué horror, orgullosa, peca de egocentrismo, mejor que no me llames para una entrevista, porque lo que vas a intentar hacer es comprobar que llevas razón. Y el tono de la entrevista va a ser bastante negativa. Y si además has leído esa parte, piensas que soy egoísta o egocéntrica, pero alguien te fuerce a que me entrevistes, el tono de la entrevista va a ser más bien como de sospecha. Yo no voy a conseguir el puesto de trabajo, mi autoestima se va a mermar
y va a ser negativo, va a ser pesado, aparte de que tú pierdes tiempo por haberme entrevistado y yo pierdo no solamente tiempo, sino también autoestima. ¿Veis lo que quiero decir? Entonces, si yo tengo este pequeño parrafito al principio de mi currículum, voy a lograr cribar a las personas que se ponen en contacto conmigo. Y las que se ponen en contacto conmigo es porque realmente tienen un interés en conocerme. Y el tono de la entrevista va a ser súper positivo. Como veis, si tú pones, por ejemplo, adjetivos en tu cabeza de que soy profesional y soy versátil y soy flexible, yo no he puesto eso en mi currículum. Es decir, hay muchísimas personas que te dicen, soy proactiva, involucrada, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué quiere decir eso? Eso son términos vacíos. Por lo tanto, utilizo ejemplos específicos de qué necesidad cubro, qué obtienes cuando cubres esa necesidad, qué solución específica te puedo dar yo y cuál es la evidencia de que yo lo puedo hacer. Os puedo hablar de otro ejemplo. Este ejemplo era de una persona extranjera en España que tiene muchísimo, bueno, él empezó de cantante, grabó un disco y estuvo haciendo tours por ahí y luego estuvo trabajando como manager en bastantes restaurantes, luego montó su propio restaurante, luego por cosas de la vida le fue mal, decidió que no quería responsabilidades y se metió a camarero. Y entonces cuando me dio su currículum, que no llevaba ni un párrafo ni nada, una de las cosas que me di cuenta era que ponía manager de tal restaurante, manager de tal restaurante, manager de tal restaurante. Y él me decía, Georgina, yo quiero salir de la restauración, no tengo vida, es horrible. Pero claro, ya llevo muchos años haciendo lo mismo. Entonces empezamos a trabajar en su no sé. Y le ayudé a que realizara ese no sé a través de preguntas como, por ejemplo, ¿a cuánta gente gestionaste en el restaurante en donde gestionabas al número de personas? Pues coincide que gestionó a 27 camareros. Y le digo, ok, ¿cuántos programas informáticos de hostelería conoces? Y me dice, pues tal y cual. Y le digo, ¿y qué facturación tenía el restaurante en el que trabajabas? Y me dice, pues tenía 3 millones de personas. No es lo mismo decir que eres manager de este restaurante y de este restaurante, que decir que has gestionado a un equipo de 27 personas con una facturación de 3 millones al año. Por ejemplo, es a lo que me refiero. Él diseñó su currículum y efectivamente, señores, en pleno coronavirus consiguió otro trabajo en de alimentación. Entonces, vemos que a través de las cualidades que esta persona tiene, que puede ser, por ejemplo, orientación al servicio, orientación al cliente, cierto nivel de liderazgo, bueno, pues no sé, se me ocurren muchas cosas. De repente, todas esas cualidades son directamente trasladables a otro entorno y a otra industria. Por eso decía que con este tipo de currículum en realidad te abres puertas, porque esas cualidades no son simplemente para hostelería, pueden servir para muchas más otras cosas. Con este tipo de metodología le estás uniendo tú los puntos al que te va a contratar para que él no tenga que hacer todo ese trabajo extra. Vale. El enfoque, una vez más, si tú tienes definido, el enfoque de la entrevista va a ser altamente positivo. Además, va a abrir la posibilidad a muchísimas conversaciones. Con el ejemplo de no sé que yo os mostré, bueno, pues resulta que ese es mi no sé. Y recuerdo una vez que fui a una entrevista y era para valoración de desempeño de una empresa a través de un headhunter.
Y cuando llego ahí me dicen, oye, Georgina, es que no te vemos ticando cajas 8 horas. Poco. Y me dice el que me estaba entrevistando, bueno, es que me pareció muy interesante tu currículum, déjale que le demos una vuelta. Bueno, pues resulta que ese currículum llegó al director de esa empresa de headhunting y a la semana me volvió a llamar. Cuando entré, se lee ese párrafo y me dice, uy, lo que me llama la atención es que te leas 40 libros al año. Y yo, muy orgullosa, le digo, sí, la verdad es que me encanta, sobre todo de... Y me dice, pues yo me leo un libro al día. Y en ese momento le dije, oye, ¿te importaría que paráramos la entrevista aquí mismo? Es que tengo una curiosidad insaciable por saber cómo organizas tu tiempo. Tú que eres presidente de una empresa, que haces conferencias, que escribes libros, que tienes familia, ¿cómo te organizas para además poderte leer un libro al día? Bueno, de ahí salieron muchos temas de conversación, cómo se organizaba, cómo veía la empresa, qué perspectivas tenía, y de ahí pues estuvimos hora y media hablando. Al final de esa sesión me dice, oye, Georgina, realmente no sé dónde meterte. ¿Por qué no me haces una lista de 10 cosas que te apasionaría trabajar? Y si nos sale uno de esos proyectos, inmediatamente te llamo. ¿Ves lo que quiero decir? Es decir, este enfoque de currículum tiene varios puntos. Uno es crearte una marca, el otro abrirte el abanico, el otro ayudar a que el director de recursos humanos tenga ya las ideas unidas o los puntos unidos acerca de qué puedes proporcionar tú o cómo puedes beneficiarles. Hacer una criba del tipo de empresa y que la entrevista sea mucho más abierta, mucho más enriquecedora y que te pueda abrir oportunidades. Bueno, pues esa es la metodología. Como os digo, para el que le sea difícil pensar en esta estructura, pongáis la N, la O, la S y la E. Y en la N penséis, ¿qué problema es el que suele tener una empresa? Uy, oyen truenos por aquí, la que va a caer. Bueno, en la N poner a alguien. La O, ¿qué va a obtener cuando cubra? Espero, señores, que esta metodología os sea de muchísima utilidad. Cuantizada esta metodología es que efectivamente el que te llama a una entrevista y te llama desde la positividad de él querer verificar que está en lo cierto con respecto a ti, pues el tono va a ser totalmente distinto. Bueno, señores, con esto me despido y es muchísima utilidad para todos vosotros. ¡Adiós!